Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, lo que quedé de empezarles a dar es los principios de lo que se nutre en la doctrina social de la Iglesia. Ya más o menos les hablé algo de introducción sobre la doctrina social de la Iglesia, pero hay como unos pilares, unos principios que sustentan esto. En esta charla lo que voy a hacer es solamente tomar el primero por lo fundamental que es para la doctrina social de la Iglesia. Los otros en una charla se pueden resumir fácil, pero este es lo fundamental que es sobre la dignidad humana y sobre todo porque tiene que ver mucho con la parte provida. Entonces, les voy a mencionar, para aquellos que tengan con qué apuntar, el esquema, lo que les voy a dar como tal. El ser humano es como imagen de Dios, la libertad de la persona, la dignidad humana, la centralidad del ser humano, el pecado, la sociabilidad humana, derechos humanos y la misión profética del católico. Entonces, son varios principios, como el de solidaridad, subsidiariedad, que tiene la doctrina social de la Iglesia, pero el primero es la dignidad humana, que es lo que vamos a dedicarle nomás al primer pilar, que es la dignidad humana, que lo separo en estos 8 puntitos, ¿va? El primero es: el ser humano es imagen de Dios. Todas las citas que voy a hacer, salvo algunas otras que meto encíclicas, pero todas las citas son del compendio de la doctrina social de la Iglesia nuevamente, ¿va? Dice el compendio: la Iglesia ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios mismo. O sea, ¿qué es el ser humano? ¿Por qué la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, defiende al ser humano? Porque el ser humano para la Iglesia, por definición, es imagen de Dios. ¿Qué es el ser humano? Es la imagen de Dios, ¿va? La imagen viva de Dios. Ahora bien, el problema está en que podríamos decir, los ángeles, incluyendo los demonios, también son imagen de Dios. Porque ¿qué es lo que nos hace imagen de Dios? El espíritu, que somos seres espirituales. ¿Los ángeles son seres espirituales? Sí. ¿Son imagen de Dios? Sí. ¿Los demonios, aunque son ángeles caídos, siguen siendo ángeles? Sí. Y mientras sean seres espirituales, son imagen de Dios. Pero aquí la diferencia: cuando Dios nos creó, nos dijo que íbamos a ser imagen y semejanza. Los demonios no son semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque la semejanza viene por la gracia y ellos ya la perdieron. Los ángeles que salvaron son imagen y semejanza perfecta de Dios. Nosotros, como seres humanos, somos imagen y podemos llegar a ser semejanza de Dios si nos mantenemos en gracia, ¿va? Entonces, dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia: el corazón indica en definitiva las facultades espirituales propias del hombre. El ser humano es un ser espiritual, pero no solamente espíritu, es la unidad entre cuerpo y espíritu, eso que quede claro. Dice el compendio: sus prerrogativas en cuanto creado a imagen de su creador, la razón, el discernimiento del bien y del mal, la voluntad libre. Es decir, ¿qué es lo que nos hace seres espirituales o imagen de Dios? Es la capacidad, por ejemplo, de abstracción, de agarrar las esencias de las cosas. Eso, por ejemplo, un animal no lo puede hacer, ¿no? El animal tiene capacidad de aprender, de un tipo de aprendizaje, pero no toma la esencia de las cosas. Eso es parte, eso nosotros lo podemos hacer porque nuestra alma es espiritual. Un animal no puede definir qué es bueno y qué es malo. Por eso no hay perros malos. Si me pega una mordida, habrá sido porque le pegué o porque tiene hambre, o vayan ustedes a ver, o sea, pueden tener muchas razones.
Pero tampoco hay perros virtuosos. No, este perro me ama mucho porque me trae el periódico moviendo la cola, etcétera. Eso es un aspecto de aprendizaje. Si acaso se les arranca en instintos, pero en el perro no hay pecado y en el perro no hay virtud. Un perro ni se va al cielo ni se va al infierno, ¿eh? ¿Por qué? Porque su alma es animal, no es espiritual, ¿no? Las plantas también tienen alma, pero es alma vegetal. O sea, todo lo que tiene vida tiene alma. El alma es el principio de vida. Pero en el caso de nosotros, al ser imagen de Dios, es alma espiritual. Y esto significa, dice el compendio, que es capaz de razonar, tiene capacidad de discernir entre el bien y el mal, tiene voluntad. Un perrito, cuando anda en celo, no dice, ¿sabes qué? Voy a practicar la castidad con la perrita. No. A mí me ponen un montón de mujeres desnudas y por mucho que mi parte humana se sienta tan débil, precisamente como mi alma tiene la capacidad de decidir, que es la voluntad, yo puedo decir no. Por mucho que mi cerebro sí está reaccionando como animal, porque tenemos esa parte también animal. De ahí lo importante de formar nuestra razón, nuestro intelecto y nuestra voluntad, ¿va? Entonces, nosotros somos imagen de Dios y como somos imagen de Dios, significa que tenemos esas capacidades espirituales de razonar, de discernir entre el bien y el mal, de tener voluntad, ¿va? Dice el compendio, el hombre existe como ser único e irrepetible. Esto es fundamental. Todos somos imagen de Dios, pero somos una imagen de Dios única e irrepetible. Físicamente tú puedes tener un gemelo, pero tu alma es única e irrepetible. Esa no. Inclusive esto es hermoso porque te das cuenta que Dios no ama en masa. Nos ama a todos, como en masa. Ahí les va mi amor, Dios. No, nos ama, como nuestra alma es única y irrepetible, nos da el amor único que necesita mi alma. Vamos a ponerlo en términos. Si yo me cierro al amor de Dios, esa porción de amor se desperdicia. Dios no dice, bueno, tú te cerraste a mi amor, déjame se la doy a fulanito. No le sirve a fulanito. Porque su alma es única. O sea, el amor que Dios tiene por mí, no lo tiene por ninguno de ustedes. A mí me ama totalmente, a usted los ama totalmente, pero el amor que Dios tiene por mí, porque mi alma es única y irrepetible, es un amor único y irrepetible. Y esto, evidentemente, si ustedes lo mastican en su vida de oración, van a sacar unas conclusiones tremendas. Porque toda vez que uno se cierra al amor de Dios, en automático es un desperdicio de ese amor. Uno no puede decir, no, pues fulanito, mi vecino, él sí se abre al amor de Dios, pues responderá, pero a un amor muy diferente del que Dios te estaba dando a ti. Nadie puede suplir a nadie. De ahí pueden ver por qué el aspecto del aborto es bastante satánico, porque a Satanás le interesa no solamente no que nazca un bebé, sino porque ese bebé tiene una mención única e irrepetible. Nadie va a suplir a ese bebé, nadie. No, pero es que yo soy un desastre en la vida. Serás lo que tú quieras, pero tú, el día que mueras, nadie va a ocupar tu lugar. Nadie suple a nadie. Por eso podemos decir que aunque haya habido una violación y todo eso, ningún ser humano es un accidente. Porque la vida, ¿de quién viene? De Dios. Y si Dios la dio, ya tiene un propósito. Una de las cosas que yo hago cuando me toca hablar, sobre todo con mujeres que quieren abortar o ya mamás solteras y todo esto, yo les digo, mira, independientemente que tú hayas metido la pata, que haya sido por promiscuidad, lo que sea, te puedes dar cuenta de que la vida viene de Dios. Y si Dios permitió que tú quedaras embarazada, significa que Él está haciendo el acto de confianza de decir, te mando a mi hijo, porque los hijos son de Dios, no de las mamás ni de los papás, te mando a mi hijo, te voy a prestar a mi hijo porque te creo capaz de devolvérmelo un día, de formarlo en la fe. Porque evidentemente una mujer así está en crisis, ¿no?
Y más si el embarazo fue por promiscuidad, por pecado propiamente de ella. Pero cuando se da cuenta de decir, espérate, ¿cuántos quieren tener bebés y no tienen? La decisión última es de Dios, porque Dios es el que coloca el alma espiritual. Y si te la dio, significa que a Dios no va a aplaudir si eres una prostituta o si eres lo que tú quieras, pero te está diciendo, yo confío en ti, porque si permito que un ser humano esté en tu vientre, significa que yo creo en que tú me lo vas a formar para que un día vuelva a mí ese niño o esa niña. Todo embarazo es un acto de confianza de Dios al ser humano. Todo acto. Entonces, y eso muchas veces la mujer en crisis no lo tiene. Entonces, fíjense qué importante es tener muy claro cómo la iglesia ve al ser humano. Dice, el hombre existe como ser único e irrepetible, existe como un yo capaz de autocomprenderse, autoposeerse y autodeterminarse. Si se lo explico, esto me lleva mucho tiempo. La persona humana es un ser inteligente y consciente, capaz de reflexionar sobre sí mismo y, por tanto, de tener conciencia de sí y de sus propios actos. Aquí paro un poquito. Esta es la hipótesis, esto sí ya no es propia de la doctrina social de la iglesia, es una hipótesis personal. Yo creo que muchas de las cuestiones que están pasando actualmente, sobre todo en materia de pecado o en distorsiones, sobre todo, por ejemplo, en la cuestión sexual y todo esto, ciertamente el movimiento LGBT ha adoctrinado mucho, ¿eh? Por eso han querido meterse en la educación y meterse este tipo de cosas. Pero yo creo que viene desde el propio embarazo. Porque si yo entiendo que el ser humano desde la concepción tiene ya un alma, y ese alma tiene capacidad, fíjense lo que dice la doctrina social de la iglesia, tiene capacidad de autocomprenderse, autoaceptarse, autodeterminarse, de reflexionar, de ser inteligible. Y alguien puede decir, pero todavía no está formado el cerebro, pero el alma, no estamos hablando de procesar datos como que 2 más 2, eso es una cuestión del cerebro como tal. Pero el procesamiento del alma va más allá del cerebro, muchísimo más allá del cerebro. Y fíjense, por eso la preciosa visión de la iglesia, de la doctrina social de la iglesia sobre el ser humano, porque alguien puede decir, ¿y qué pasa con un enfermo mental o que tiene discapacidad en estas cuestiones? ¿Va? Fíjate lo que dice la doctrina social de la iglesia. Sin embargo, le leo un poquito otra vez atrás. La persona humana es un ser inteligente, consciente, capaz de reflexionar sobre sí mismo y por tanto de tener conciencia de sí y de sus propios actos. Pero hay enfermedades que pueden limitar este tipo de cosas. Entonces, ¿ellos qué onda? ¿Son menos humanos? Fíjate lo que dice la doctrina social de la iglesia. Sin embargo, no son la inteligencia, la conciencia y la libertad las que definen a la persona, sino que es la persona quien está en la base de los actos de inteligencia, de conciencia y de libertad. Estos actos pueden faltar sin que por ello el hombre deje de ser persona. Entonces, cuando ya, sobre todo la parte más abortista que quiere decir, no, pero a ver, hasta antes de funcionarle el cerebro, el bebé, etcétera, ni siquiera está procesando, o sea, no. Pero es que no lo estamos, o sea, un ser humano no vale porque esté trabajando su cerebro o porque le está latiendo el corazón. Un ser humano vale es persona. ¿Y desde dónde comienza a ser persona? Concepción. Desde la concepción. Cuando a mí me encanta un poquito medio trolear, sobre todo en internet, algunos que dicen, no, pero después de tal mes es cuando comienza, ¿verdad? Porque ya tienen sus nervios y todo eso y pueden sentir y todo eso. Y le digo, entonces, ¿qué? Si te anestesian, ¿yo tengo chance de matarte? Al fin y al cabo no vas a sentir nada. Si un bebé, porque no tener su sistema nervioso totalmente formado, lo podemos matar, pues imagínate, o te pegas en la cabeza, un accidente, quedas inconsciente, yo tengo derecho a quitarte la vida, al fin y al cabo no vas a sentir. No. ¿Por qué? Porque la vida se defiende no por si tú eres inteligente, por si vienes sano, por si tienes capacidad de discernir, no, sino porque eres persona. Y desde la concepción eres persona, mereces la defensa de tu vida. Entonces, esto sobre todo con respecto a la persona que es única e irrepetible. Vamos al segundo punto, la libertad de la persona. Dice la doctrina social de la iglesia, el hombre puede dirigirse hacia el bien
solo en la libertad que Dios le ha dado como signo eminente de su imagen. En pocas palabras, lo que está diciendo de una manera más sencillita: alguien solo es libre si opta por el bien. Esto es fundamental, ¿eh? Para eso les explico dos términos. No es lo mismo libertad que libre arbitrio o libre albedrío. Son dos cosas diferentes. Todo ser humano no puede quitarse de su libre arbitrio. Ese le viene de cajón. Pero la libertad solamente viene cuando tú eliges el bien. O sea, el libre arbitrio te da opción de elegir. Eso lo puede hacer todo ser humano. Todo ser humano tiene libre arbitrio. Elegir esto o esto, esto o esto. Pero la libertad no es libre arbitrio. La libertad se mueve en el rango del bien. Cuando yo elijo el mal, ya perdí libertad. Es más, fíjense, nadie puede decir, soy libre siendo adicto a las drogas. No, lo primero que tú dices de una adicción es, está esclavo. Y fíjate qué raro se escucha decir, soy esclavo de la humildad. No, tú eres libre en la humildad. La virtud siempre te hace libre porque es estar eligiendo el bien. Ahora, ya en ese rango, cuando tú pasas al bien, ya se abre otras dos decisiones. En elegir lo bueno y ya por la fe o por la gracia, elegir lo santo. Hay ateos buenos. Han usado su libre arbitrio bien, porque no eligen lo mal, eligieron el bien. Pero sin la gracia y sin Dios no van a llegar a lo más alto, que es la santidad. Sin embargo, se mueven en el ámbito de lo bueno. Y eso evidentemente Dios se lo va a contar, ¿verdad? Muy al contrario, muchos de nosotros tenemos fe, es decir, podemos aspirar al bien mayor que es la santidad y estándonos esclavizados eligiendo mal, pecando. Entonces, esto es muy importante para entender al ser humano, el hecho de la libertad. Pero libertad no es libre arbitrio. Todo ser humano tiene libre arbitrio de elegir A o B, negro o blanco, dulce o salado, bien o mal. Pero la libertad comienza cuando tú eliges el bien. Ahí ya está. Ahí ya puedes elegir entre lo bueno y lo santo. Ahí es otra cosa. Pero mientras te muevas ahí, eres libre. Cuando tú eliges el mal o el pecado, perdiste la libertad. Es básicamente, en palabras un poco más sencillas, lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Sigue diciendo, la libertad no se opone a la dependencia creatural del hombre respecto a Dios. ¿Qué significa esto? Que precisamente uno tiene imagen de la libertad como que hacer lo que se te pegue la gana. Y lo que está diciendo la doctrina social de la Iglesia, no. Precisamente el que es libre entiende que hay una conexión con su Creador, que no puede hacer lo que se le pegue la gana. ¿Por qué? Fíjate, sigue diciendo la doctrina social de la Iglesia. La revelación enseña que el poder de determinar el bien y el mal no pertenece al hombre, sino solo a Dios. El ser humano no dice qué es bueno y qué es malo. El ser humano obedece lo que Dios ha dicho que es bueno y que es malo. Eso es fundamental. Porque ahora, nos lo advierte San Pablo en una de sus cartas, de cómo vendrán tiempos en donde a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. Y les podría poner muchos ejemplos. Son mayoría mujeres aquí, parece, ¿no? Conmigo estamos empatados, ya. Pero una mujer que diga enfrente de sus amigas que es virgen, ¿es valorada o humillada? Humillada. Tú dices, hombre, ya estamos al revés. Y si tú te estás metiendo con todo el mundo, ahora tú eres la buena. ¿Por qué? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Porque el ser humano se ha tomado el poder que solamente le pertenece a Dios. ¿Quién dice que es bueno y que es malo? Dios. ¿Yo? No, Dios. Y esto es lo que dice la Iglesia. Fíjate, lo repito. La revelación enseña que el poder de determinar el bien y el mal no pertenece al hombre, sino solo a Dios. El hombre es ciertamente libre desde el momento en que puede comprender y acoger los mandamientos de Dios, libre arbitrio. Y posee una libertad muy amplia porque puede comer de cualquier árbol del jardín. O sea, Dios a Adán y Eva no les quitó su libre arbitrio. Podían comer de todo, lo que quisieran. No les dijo, coman solo de esto, no, coman de lo que se les pegue gana, pero
como yo soy el que digo qué es lo bueno y qué es lo malo, de este no, este sí, de ahí no se metan. De ahí en más, miren, si te quieres empachar de aquel, pues dale tú por en ese. Respeto el libre arbitrio, pero la libertad, no somos títeres, no somos robots. Dios no la deja, porque si no, no habría virtud. De hecho, fíjense, déjenme hacer un paréntesis rápido. Esto es un mensaje que dio el Papa Benedicto en una Navidad, me encantó, porque dice que el hecho de que Jesús haya venido niño y niño pobre es para que el ser humano lo acepte teniendo mérito en esa aceptación. Porque si Jesús hubiera venido con toda su gloria, nos hubiera obligado a creer en Él. Esto no es dogma de fe, ¿verdad? Pero son de las cuestiones que se analizaban a nivel teológico. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles, cuando fueron creados, no veían completamente a Dios. Porque si hubo una prueba en la cual Satanás cayó, significaba que no podían ver completamente a Dios. Porque aquel que ve completamente a Dios, es imposible que lo rechaces. Si Dios se nos aparece tal cual aquí, es imposible. Ni el más pecador puede rechazar eso. Por eso Dios se esconde en esa parte, ¿verdad? Entonces, aquí esto es muy importante para entender la libertad humana, que es un acto amoroso por parte de Dios, porque Dios no quiere títeres, no quiere robots, quiere personas que si lo aceptan sea por su propia libertad. Dice, pero esta libertad no es ilimitada. El hombre debe detenerse ante el árbol de la ciencia del bien y del mal, por estar llamado a aceptar la ley moral que Dios le da. En realidad, la libertad del hombre encuentra su verdadera y plena realización en esta aceptación. Es decir, la imagen de ser libre te la podrían poner una persona que no tiene cadenas y corre, etc. Y acá la iglesia dice, no, la imagen mejor de libertad es el que obedece a Dios. Y por eso quizá uno de los mejores modelos podríamos poner a la Santísima Virgen. ¿Cómo respondió la Santísima Virgen? Echanchi la domini fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor. Vamos a ponerlo de una manera poética. El que es verdaderamente libre es el que es esclavo a Dios. Y es falsa la libertad quien está esclavizado a sus propios deseos. ¿Ok? Una vez en una entrevista, el Papa Benedicto, bueno, ya era el cardenal Ratzinger, también le escuché una frase muy buena, de esas lapidarias, que el Papa Benedicto decía: si no sabemos qué es verdad, no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, recientemente estaba debatiendo con una persona porque un partido político que se manejaba por la doctrina social de la Iglesia, bueno, se sigue manejando varias cosas, pero ya sacó recientemente un comunicado de que está a favor de la agenda LGBT, de los gays y todo esto, ¿va? Entonces ya muchos están diciendo, oye, así no estaba el partido y todo eso. Y se estaba argumentando en el hecho de decir, pero es que necesitamos reconocerle los derechos. Y yo les frené. Espérate. ¿Derechos? No sabemos si ese derecho es bueno o es malo, si no sabemos si primero es derecho. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ir a las raíces del derecho. ¿Quién da un derecho? Y les ponía un ejemplo, por ejemplo. Les decía, los gays tienen derecho a adoptar. No, es que la adopción no es derecho de los gays, ni siquiera de los heterosexuales. ¿De quién es el derecho? Del niño a recuperar lo que perdió. ¿Qué perdió? Un papá y una mamá. Entonces fíjate, o sea, ya ahora cualquier cosa le dices derecho, espérate. Y nos podemos pelear, pero hay que ir a las raíces. A ver, tú ya le estás llamando derecho. Para que un derecho sea un derecho, ¿qué se necesita? Y ahí les puedo decir que casi el 99.9% no va a saber. Por eso se necesita bastante meterse en este tipo de formación que la Iglesia muy sabiamente nos da. Entonces Benedicto decía, si no sabemos lo que es verdad, no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. O se nos va a pintar lo malo como bueno. Después les doy o les paso después un enlace de una charla que di sobre la eutanasia hace algunos años. Y la titulé tal así, la titulé la eutanasia no es compasiva, porque así se quiere vender.
No, mi enfermito está sufriendo mucho, mucho, mucho. Pues vamos a meterle una inyección para allá, para que muera así tranquilito. ¿Eh? Vamos a tener compasión de él. Pero cuando te metes, ¿verdaderamente hay compasión ahí? Y entonces hay que meterse en cuestiones, por ejemplo, muchos se van al otro extremo. No lo podemos matar. Pero cuando no hay solución ya como tal, no se trata de que lo mates, sino que lo dejes morir poco a poco, naturalmente, y que se le dé los paliativos para que no esté sufriendo, sin asesinarlo, tal cual como tal, porque hacer lo contrario, también la iglesia lo condena, se llama ensañamiento terapéutico. Hay familias que literalmente se ensañan por tener a una persona con ciertos tratamientos en donde ya no le está dando la salud. Es más capricho, y la iglesia también dice, no podemos también manipular así el sufrimiento de la gente. Entonces fíjate que tenemos que ir a las raíces para entender, son temas bien delicados, que tiene que ver con el aspecto pro vida. Finalmente, para terminar este punto, viene la parte de decir, bueno, pero ¿qué pasa con aquellos que dicen que no creen en Dios? Si tú estás diciendo que la verdad, que lo bueno y lo malo viene de Dios, si alguien no cree en Dios, ¿cómo le va a hacer? Es a través de lo que llamamos ley natural. Todo ser humano nace con la ley natural. Todo ser humano. Te voy a dar la definición de la doctrina social de la iglesia. Dice, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Esta luz o esta ley de Dios la ha donado a la creación. No hay un ser humano que no tenga ley natural. Y por eso te puedes encontrar ateos muy buenos. Inclusive, que fue hace como 3 días, me encontré en Facebook un perfil de ateos pro vida. ¿Por qué? De hecho, yo por eso también no recomiendo, no lo condeno, pero no recomiendo que las marchas salgan tanto con cuestiones así como de la Virgen, tu Virgen de Guadalupe, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente los pro aborto o los pro choice se agarran de eso. Listo, si tú eres pro vida porque eres católico, listo, pero no nos vengas a poner tu religión. Espérate, es que yo no necesito ser católico para defender la vida del no nacido. Porque por pura ley natural, alguien que usa correctamente su intelecto llega quizá no a conclusiones tan importantes como que como el ser humano es un ser espiritual y todo quizá no llega tanto, pero por el puro uso de la razón, por la ley natural, se puede defender la vida, se puede estar en contra del divorcio, se puede estar en contra de la eutanasia, por el recto uso de la razón, nada más, ¿no? De hecho, las leyes tendrían que estar basadas en esto. Una de las cosas que me preocupa mucho es que a veces se hacen ciertos grupos en donde yo les digo legalistas. No, es que hay que respetar la ley, leyes de inmigración, leyes de esto, leyes de... Espérate, primero hay que revisar si las leyes son justas, si las leyes tienen un mínimo de ley natural. Porque cuando tú me dices, el que pasó como indocumentado violó la ley, bien dice el arzobispo de Miami, en realidad la ley es lo que le está violando a ese ser humano. Porque lo voy a explicar un poquito más adelante. La soberanía es un tipo de propiedad privada y la iglesia, el derecho, el compendio de la doctrina social de la iglesia dice que la propiedad privada es aceptada pero no es absoluta, depende del bien común. Son términos un poquito complicados, pero ya los explicamos más adelante. Entonces, no basta con que, es ley. Espérate. Nadie, para empezar, tiene obligación de obedecer leyes injustas. ¿Qué? Porque el aborto es ley, ¿podemos abortar? Entonces, porque no toda ley es justa, porque no toda ley ha sido guiada por la ley natural. No tiene una base de recto uso de la razón, ¿verdad? Entonces no se trata de que nosotros queramos imponer bibliazos a la ley y que creamos, no, yo no estoy pidiendo de que todo Estados Unidos crea en la Eucaristía, ¿no? Entonces por eso a veces yo digo que la causa pro vida tiene que ser muy inteligente en esta parte, porque no sé si les ha tocado, muchos de los ataques de grupos pro abortos es siempre, pero eso tú lo dices porque eres católico, pero deja tu religión allá. El Estado no tiene que tener religión, pero espérate,
Es que mi religión ciertamente me da mucho más argumentos para defender al no nacido. Pero aunque no tuviera religión, la sola ley natural, el recto uso de la razón, defiende al no nacido. Entonces, si el ambiente está entre grupos pro vidas católicos o inclusive evangélicos y todo esto más ecuménico, adelante, no hay problema que sea expresión de fe. Pero eso es opinión personal. Cuando hay manifestaciones con grupos pro aborto, etcétera, yo diría, vayamos primero a presentarnos con la ley natural antes que con la ley divina y todo ese tipo de cuestiones, porque ellos están cerrados a eso, no les va a entrar. Saben que vienen con le mencionas Dios y ahí cerraron la puerta. Y hay que ser más inteligentes en este sentido, por la causa. A ver si me va a alcanzar el tiempo. Vamos a la tercera, que es la dignidad humana. Tercer puntito, la dignidad humana. Dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia: el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y son de igual valor, no solo porque ambos en su diversidad son imagen de Dios, sino más profundamente aún porque el dinamismo de reciprocidad que anima en nosotros de la pareja humana es imagen de Dios. En palabras más sencillas, está diciendo, hombre y mujer son iguales en dignidad. No tiene más dignidad el hombre que la mujer. Pero automáticamente con el ambiente que estamos viendo, la pregunta saldría, si tienen la misma dignidad, ¿son lo mismo el hombre y la mujer? Porque los que quieren tirar esta parte de la diferencia que hay entre hombre y mujer, te avientan este argumento. Pero los dos tienen la misma dignidad. Sí, pero la misma dignidad no significa que sean iguales. Por eso yo hago diferencia en dos términos. La Iglesia está a favor de la igualdad, pero no del igualitarismo. El igualitarismo es el que quiere hacer todas estas cuestiones de la ideología de género, que ya el hombre no es hombre y mujer no, etcétera, y que pues ya sabe cuántos géneros ha habido. Entonces cuidado con esa parte, ¿va? La Iglesia cree que en dignidad valen lo mismo, e inclusive que esa dignidad se fortalece cuando se unen precisamente porque son diferentes. Precisamente por la diferencia entre hombre y mujer, fíjate cómo lo dice la doctrina social de la Iglesia, en su diversidad son imagen de Dios, sino más profundamente aún porque el dinamismo de reciprocidad que anima en nosotros de la pareja humana es imagen de Dios. Un matrimonio es imagen de Dios de alguna manera más plena por esa unidad que se da entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Dice el compendio, toda la doctrina social se desarrolla en efecto a partir del principio que afirma la inviolable dignidad de la persona humana. Subrayen esto de inviolable. Esto es principio católico y créanme que es ahí cuando a mí me hierve un poco la sangre, porque en ministerios y en posiciones de católicos veo que son indiferentes o se callan cuando están violando la dignidad de un ser humano. Esto es grave, porque es un principio de la Iglesia, la inviolabilidad de la dignidad de un ser humano. Yo no puedo decir, voy a defender a lo nacido y me están humillando un migrante o inclusive un preso. No, pero el preso robó lo que sea, aunque sea preso, aunque haya robado, etcétera. No hay una sola justificación para violar la dignidad de una persona. La Iglesia no cree en una sola razón que dé permiso a violar la dignidad de un ser humano. Así sea el monstruo más terrible, criminal. Entonces, cuando un católico es indiferente, tolera o hasta promueve actos que denigran a la dignidad humana, le está dando a la esencia de lo que defiende la Iglesia. Fíjate, no es opinión mía. Toda la doctrina social se desarrolla, en efecto, a partir del principio, es decir, lo primero, que afirma la inviolable dignidad de la persona humana. Déjenme poner rapidito un pequeño paréntesis porque pudiera salir, ¿va? Porque he escuchado la controversia que a veces causa. Bueno, si la Iglesia no está a favor de que se viole la dignidad del ser humano, por ejemplo, matar a una persona, estás violando la dignidad del ser humano.
Entonces, ¿por qué en el catecismo está a favor de la pena de muerte la Iglesia? Se los explico así brevemente. De hecho, el Papa ya ha pedido de que se pueda modificar ese número del catecismo de la Iglesia Católica y de que se condene la pena de muerte en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese número del catecismo pone una circunstancia concreta. Vamos a ponerlo un ejemplito para que me lo entiendan facilito. Supongamos que aquí en la ciudad de Los Ángeles no hay policía, no hay cárceles y hay un violador que está violando y matando a las mujeres. Listo, lo agarras. ¿Pero qué haces? No hay cárceles. No lo puedes meter a un lugar sin matarlo para que no haga daño a los demás. Entonces, la dignidad siempre se tiene que respetar. Pero aquí viene un segundo paso, sobre todo del inocente. Ese violador tiene su dignidad, pero tú no puedes permitir que siga violando, porque su violación precisamente es propagar la violación de la dignidad de los demás. Entonces, cuando un Estado no es capaz o no tiene recursos que sin matar a la persona evitar que siga haciendo mal, ahí es donde pudiera aplicar la pena de muerte. Pero la pregunta es, ¿qué país actualmente, a lo menos de los ya industrializados, qué país no tiene cárceles? ¿Qué país no puede agarrar a ese violador y separarlo para que no siga haciendo daño? Por eso no es justificable que haya pena de muerte aquí. Un católico no tendría que estar a favor de la pena de muerte aquí, porque los Estados Unidos tienen problema para tratar de evitar que esa persona siga haciendo daño. No, hay un montón y hay una estructura, una infraestructura que puede frenarlo. No, ya, pero es que para que pague su crimen. Pues entonces, fíjate, te cito la doctrina social de la Iglesia. El quinto mandamiento, no matarás, tiene valor porque solo Dios es Señor de la vida y de la muerte. Cuando el ser humano se da ese permiso de quitar la vida, se está poniendo en el lugar de Dios. Nuevamente, muy diferente, por ejemplo, otra excepción podría ser, esto también lo habla el catecismo, la defensa personal. Yo soy soltero, pero supongamos estoy casado, tengo hijas, se mete un violador. ¿Qué hago con el violador? Lo siento, le sirvo un cafecito y le digo, mira, no es bueno violar, hermano. No, este demente va a entrar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que defender a los que Dios me ha dado. Y en la defensa tengo que frenar a ese violador sin arrancarle la vida. Pero si en la última instancia es la única manera, quitando la vida, ahí ni siquiera me aplica el pecado de no matar, porque es por lícita defensa. Muy diferente si lo aplico a mí, que ahí ya es opcional, ¿va? ¿Qué son los mártires? Los mártires se podían defender, muchos de ellos sí, pero quisieron dar la vida. Pero espérate, yo no puedo decir, no, ¿saben qué? Viene este asesino y quiere matarnos a toda la familia, pues vamos a ser todos mártires. No, pues sé mártir tú, ¿eh? Pero a los demás no les puedes obligar el martirio. Es una decisión muy personal. Y si los demás dependen de ti, te tienes que olvidar primero de ser mártir, te tienes que defenderlos a ellos. Y así la Iglesia, por ejemplo, muchas veces que se les critica, no, que las cruzadas, que todo eso, la que se me viene, la batalla de Lepanto. Si la Iglesia no gana esa batalla, nosotros hubiéramos sido musulmanes, porque era la última parte que le faltaba al Islam y era un ejército más grande. Ahora, que en la batalla de Lepanto hay gente que se excede, sí, hubo gente que cortó las cabezas de musulmanes y las puso ahí en las barcas y todo eso, esos ya son extremos, ¿va? Pero eso también para diferenciar. Hoy por hoy, como está la sociedad, prácticamente en ninguna parte del mundo, pudiera haber una que otra excepción, se puede justificar la pena de muerte, ¿verdad? Porque la pena de muerte es en este aspecto preventivo, precisamente para proteger la dignidad de los otros, ¿verdad? Y un punto importante, fíjate, que es lo que les decía, la Iglesia dice que hay que defender la dignidad de todos, pero principalmente de los más vulnerables. Dice, solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y personal de todos,
Para favorecer un crecimiento semejante es necesario, en particular, apoyar a los últimos, asegurar efectivamente condiciones de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, garantizar una igualdad objetiva entre las diversas clases sociales ante la ley. Es decir, esto lo decía el Papa Francisco, que la moralidad, qué tan moral es un Estado, un país, se define en si le da la prioridad a los más pobres, a los más vulnerables, a los no nacidos. Tiene que respetar la dignidad de todos, pero sobre todo se empieza a respetar la dignidad de los más vulnerables, de los que tienen más peligros de ser pisoteados, ¿va? Y esto creo que se los dije en la primera charla. Es que yo cuando rezo el Padre Nuestro, a mí me sigue impresionando esa parte. No digo Padre mío, digo Padre Nuestro. Entonces pónganse los zapatos de Dios, yo diciéndole, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y ese día que le estoy diciendo Padre Nuestro, hasta tiré comida. Y otro que está diciendo Padre Nuestro, y que por lo tanto es mi hermano, no comió ese día. ¿Qué dirá Dios ante una oración así? Los dos le están diciendo Padre, pero uno se da lujo hasta de tirar comida y el otro no comió hoy. Y yo creo que tengo contento a Dios diciéndole Padre Nuestro y siendo muy santito, etcétera, y siendo indiferente del sufrimiento de mis otros hermanos. Yo no sé, no creo que el Padre bueno del cielo opine lo mismo. Vamos rapidito a la siguiente, la centralidad del ser humano. Dice la doctrina social de la Iglesia, la Iglesia ha sabido hacerse intérprete autorizada en múltiples ocasiones de diversas maneras, reconociendo y afirmando la centralidad de la persona humana en todos los ámbitos y manifestaciones de la sociabilidad. En palabras más sencillas, lo que está diciendo aquí es, todo lo que pasa en la sociedad tiene que estar centrada en el ser humano, en el ser humano. El ser humano es el centro de la sociedad, no el dinero. Por ejemplo, en México aquí hubo el primer debate, esto de los candidatos, también pasó aquí en Estados Unidos, y se tocó primero las cuestiones económicas. Cada vez la política se maneja cuestiones económicas, y se necesita tratar la cuestión económica, sí, pero a mí ¿de qué me sirve de que alguien me va a arreglar el país económicamente si en lo básico, que es el ser humano, el centro, porque la economía ¿a quién afecta? A seres humanos. ¿De qué me sirve que alguien me quiera arreglar Estados Unidos o México, etcétera, económicamente, si no respeta la vida del no nacido, si no respeta de los más vulnerables la vida? Eso me está diciendo que en el centro está poniendo el dinero, o en el centro está poniendo la política o la economía, y la Iglesia dice no. Toda decisión de la sociedad tiene que empezar diciendo ¿cuál es el centro? El centro es el ser humano. El centro es el ser humano, no el dinero. La persona no puede, dice el compendio, la persona no puede estar finalizada a proyectos de carácter económico, social o político, lo mismo que estoy diciendo, impuestos por autoridad alguna, ni siquiera en nombre del presunto progreso de la comunidad civil en su conjunto o de otras personas en el presente o en el futuro. No, es que esto va a progresar y esto va a haber más trabajo, etcétera. No me vengas con cuentos. Si no estás tratando primero lo esencial, lo tuyo es cuento chino. También hay que cuidar mucho, porque hoy se está dando mucho el poner no solamente el dinero en el centro, muchos están poniendo los animales o la naturaleza. O sea, no sé si se han topado con ese tipo de gente, que más se defiende un perrito que un ser humano. Y es que, ¿qué quiere decir? ¿Que tienes que maltratar los animales, etcétera? No. Vamos a defender mesuradamente la creación, y eso solamente va a pasar si ponemos al ser humano, no a tu perrito, no a tu arbolito, sino al ser humano como centro. Dice la doctrina social de la Iglesia, con esta particular vocación a la vida, el hombre y la mujer se encuentran también frente a todas las demás criaturas, animales, peces, etcétera, la creación. Ellos pueden y deben someterlas a su servicio y gozar de ellas, pero su dominio sobre el mundo requiere el ejercicio de la responsabilidad. No es una libertad de explotación arbitraria y egoísta. Y en esto, pues sí les recomiendo leer mucho al Papa Francisco, porque ha hablado mucho de esto. Y es una cosa que nuestro pueblo migrante, sobre todo, tiene mucho sentido, porque la mayoría viene del campo. Y si nosotros escucháramos a nuestros campesinos,
a nuestros indígenas, cuánta sabiduría hay en el recto cuidado de la naturaleza. Y aquí la estamos sobreexplotando. Si la humanidad es honesta, déjate de que si están diciendo calentamiento global, etcétera. No. Si somos honestos, hay que ver el mundo y sí estamos siendo autoritarios. Y la creación se nos ha dado no como dueños, sino como administradores, ¿no? Administradores de esto. ¿Por qué? Porque cuando creó todo, los animalitos y la creación, ¿qué dice la Biblia? Y vio que era bueno. Y vio que era bueno. Entonces, cuando sobreexplotamos la creación, eso no puede ser, al menos en la visión de la iglesia no es, ¿verdad? Imagínate, el maltrato animal. No está prohibido el hecho de que se mate una res para que tú puedas comer. Pero si tú lo matas con sadismo, etcétera, es más, si agarro yo una hormiguita y le empiezo a quitar una patita y otra patita y otra patita, eso no está bien. Y fíjate, no está bien, ¿por qué? Porque si el centro es el ser humano, ese acto como tal, ¿a quién lo hace peor? Al ser humano. Porque la crueldad deforma al ser humano. O sea, cuando tú maltratas a un animal, no está tanto mal por maltratar al animal, sino porque al maltratarlo, tú te deformas como ser humano. Porque alguien que te puede decir, defiende a los animalitos por eso, porque el animalito es como una especie de Dios, como una especie que hay que... No. La iglesia no quiere el maltrato animal, no tanto porque el animal sea así como que tenga una dignidad que hay que respetar, sino porque el ser humano se envilece, se rebaja cuando maltrata de esa manera a un animal. Y si el ser humano es el centro, y el centro, ese es el ser humano, se está haciendo cruel, la cosa no puede ir bien, no puede ir bien. Y así hay un montón de asociaciones como PETA, hay un montón que inclusive promueven esto por si lo llegan a escuchar, a un escritor que muchos de esta gente lo idolatran, se llama Peter Singer, que llega a decir inclusive que un chimpancé tiene más dignidad que un bebé. ¿Por qué? Porque un chimpancé a las pocas horas se vale por sí solo. Un bebito tiene que pasar años para que, o sea, esto es lo impresionante. Los animales, la inmensa mayoría, después de nacer, se pueden valer la mayoría por sí mismos. Y el ser humano, que tiene más dignidad, fíjate cuánto tiene que pasar para poderse valerse por sí mismo y ser protegido. Y como para esta gente lo importante es la independencia del ser humano, de la independencia de la criatura, así en general, pues cuando un ser humano, espérate, un bebito en el vientre, ahora nacido, etcétera. Entonces, mucho cuidado porque de esto está abundando. En la raíz dice la doctrina social de la iglesia, en la raíz de las laceraciones personales y sociales que ofenden en modo diverso el valor y la dignidad de la persona humana, se halla una herida en lo íntimo del hombre. Nosotros, a la luz de la fe, la llamamos pecado. Es decir, que todo esto, cuando no se respeta la dignidad del ser humano, cuando el ser humano le da mal uso a su libertad, cuando toda esta parte, todo esto es gracias al pecado. Y aquí pasamos al siguiente tema. El ser humano no fue creado con pecado, pero pecamos. Nosotros como católicos creemos que el pecado afectó nuestra naturaleza. Está herida. Los protestantes dicen que sí la fregó por completo. Pero nosotros creemos que el ser humano está herido. Y por eso tenemos lo que le llamamos la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación a caer, a pecar. Somos frágiles. Entonces, fíjense, Jesús se hizo en todo semejante a nosotros, menos ¿en qué? En el pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado es lo menos humano que existe. Cristo quiso hacerse como nosotros porque quiso ser plenamente hombre. Y al no agarrar el pecado, ¿qué nos está diciendo? El pecado no es parte humana, Cuando tú aceptas el pecado, te estás deshumanizando. No sé si habían pensado en esa parte, O sea, no lo hizo por privilegio. Ay, no, mira, bien fresón, nuestro Señor dice, no, ¿sabes qué? Voy a ser igualito en todo en ellos, menos en el pecado. No. Precisamente porque quiere ser verdaderamente humano, el mejor ser humano, lo que realmente significa ser humano,
Por eso no metió al pecado. El pecado te quita dignidad, te abaja, te deshumaniza. Y al revés, la gracia te diviniza. Vamos a decirlo de una manera, no existe el ser humano puro, así en bruto. O te animalizas o te divinizas. Si tú vives de acuerdo a la gracia, cada vez te divinizas más, participas más de Dios. Cuando tú pecas, te rebajas a animal y ojo, hasta peor que animal, bestia. Dime qué animal voluntariamente aborta a sus crías. O sea, el ser humano tiene capacidad de que si su libertad se la da al pecado, no solamente puede hacer actos animales, sino peores que animales, que se llaman bestiales, ¿verdad? Y si es dócil a la gracia, no solamente se queda en buenecito, se diviniza, se acerca a Dios, ¿va? Dice la doctrina social de la Iglesia, la consecuencia del pecado en cuanto a acto de separación de Dios es precisamente la alineación, es decir, la división del hombre no solo de Dios, sino también de sí mismo, de los demás hombres, del mundo circundante. La ruptura con Dios desemboca dramáticamente en la división entre los hermanos. ¿Qué está diciendo aquí? Algo importante. El pecado es deshumanizante, ¿por qué? Primero, porque te separa de Dios. Te separa de tus hermanos y termina fragmentándote por dentro a ti. El pecado te separa de tres formas. Te separa de Dios, de tus hermanos y de ti mismo. Y ya podemos ver, cuando pecaron a Adán y Eva, ¿qué fue el primer acto? Echarse la culpa, enemistarse entre ellos. ¿Qué fue lo que terminó pasando con Caín y Abel? Esa es la consecuencia del pecado. Cuando no se respeta la dignidad de un ser, por eso cuando a mí me dicen, no te metas en política, quieren que nada más esté explicando cuestiones teológicas, les digo, pues espérate, la primera pregunta política está en la Biblia. Caín, ¿dónde está tu hermano? O sea, a Dios no le da la misma que tú andes bien si no estás relacionado bien con tu hermano. No he matado, no. Dime, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué acaso soy guardián de mi hermano? Sí, si eres guardián de tu hermano. Por eso Jesús dice, cuando vayas a traer una ofrenda, déjala en el altar si tienes un problema con tu hermano. Y hay palabras más fuertes en el Antiguo Testamento. A Dios le dan asco a aquellos que se le acercan cuando pisotean a sus hermanos. Y sí, delante de Él, muy dignos y muy limpios, pero tragándose al hermano, pisoteándolo de diversas maneras, eso simplemente es inaceptable, inaceptable. Y aquí viene una cosa sumamente importante. Fíjate lo que dice la doctrina social de la Iglesia, riquísimo. Por eso es tan hermosa la sabiduría que Dios le ha dado a su Iglesia. El misterio del pecado comporta una doble herida, la que el pecador abre en su propio flanco y en su relación con el prójimo. Por ello se puede hablar de pecado personal y social. Quédense con eso. El pecado principalmente es personal. El que mentí fui yo. Pero el pecado de mentir solamente queda en mí. No. Esto es fundamental para cualquier ministerio. Porque yo puedo estar haciendo un bien y, por ejemplo, si estoy tragando prójimo o estoy cometiendo otra injusticia, ese bien es ficticio, no es real. Fíjense lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Todo pecado es personal bajo un aspecto. Bajo otro aspecto, todo pecado es social, en cuanto tiene también consecuencias sociales. El pecado, en sentido verdadero y propio, es siempre un acto de la persona, porque es un acto de libertad de un hombre en particular. Quien no tiene libertad o no hace mucho uso de su libertad, no peca. Para pecar tiene que tener pleno consentimiento. Por eso, déjenme hacer un paréntesis, a mí me gusta decirle a las personas que tienen niños con alguna atrofiación en su intelecto, niños síndrome de Down, etc. Casi, es opinión personal, casi yo puedo decir que esos que tienen angelitos ahí. Porque no tienen malicia en ese sentido, no tienen plena voluntad, porque tampoco tienen pleno conocimiento en ese sentido.
Lo que hacen ellos es casi travesura. Pecado como tal, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis con respecto a esto. Dice, porque es un acto de libertad de un hombre en particular y no propiamente de un grupo o de una comunidad. Pero cada pecado se le puede atribuir indiscutiblemente el carácter de pecado social, teniendo en cuenta que en virtud de una solidaridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en ciertas maneras en los demás. La voy a soltar fuerte. Ustedes hagan su examen de conciencia. ¿Has pensado que tú estás defendiendo a los no nacidos, pero que si llevas vida de pecado, lo que estás haciendo es promoviendo precisamente el aborto? ¿Cómo? Si yo estoy afuera de una clínica, etcétera. Pero si tú estás pecando, tu pecado contribuye, porque todos estamos conectados a que se dé el pecado social del aborto. No sé si han pensado en eso. Que cuando yo estoy pecando, estoy contribuyendo a que haya abortos, ¿eh? No tiene que ver una cosa... Bueno, yo te digo lo que dice la iglesia. Estamos conectados. Es más, les cuento una cosa. Los que me siguen por internet quizá lo vieron. Yo generalmente cuando me llegan críticas y todo ese tipo de cuestiones no me defiendo. A menos de que, de no defenderme, se afecten a terceros. O cuando se está violando un bien común. Y hubo un ministerio bastante grandecito en la Florida, Provida, que siempre me ha calumniado. Por ejemplo, en las elecciones, tú estás a favor de Hillary, cuando hay un montón de videos en donde le tiré a Hillary. La cosa que no soportaban es de que, sí, tírale a Hillary, pero no me le tires a Trump, ¿no? Y yo me guío por la verdad. Yo no me guío por partidos. Y aplaudo lo aplaudible en uno y en otro y condeno lo condenable. Porque esto es lo que me dice mi iglesia, que diga la verdad y no me ate a grupitos, ¿va? Entonces, pues no, me empezaron a calumniar y todo eso. Y en ese video yo le digo, fíjense qué irónico. La misma iglesia menciona que la calumnia es asesinar la fama del prójimo. Y esta se cree muy provida porque salva bebitos mientras asesina la fama de otros con calumnias. ¿Es provida verdaderamente esa persona? Una persona que está tragándose a una persona por detrás, ¿se puede decir provida? Si está asesinando la fama de una persona. No es cuestión mía, doctrina social de la iglesia. En fin, dice el compendio, es social el pecado que se refiere a las relaciones entre las distintas comunidades humanas. Estas relaciones no están siempre en sintonía con el designio de Dios, que quiere en el mundo justicia, libertad y paz en los individuos, los grupos y los pueblos. Y aquí esto no lo dice el compendio, pero lo he querido meter porque es un texto que a mí me marcó cuando era adolescente. Cuando estaba leyendo una encíclica de Juan Pablo II que se llama Solicitudos Rei Socialis, el Papa hace una nota que viene de otro documento que se llama Reconciliatio et Penitentia, sobre el pecado social. Y esto a mí en mi adolescencia me impactó. Fíjense lo que dice Juan Pablo II. Ahora bien, la Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado o denuncia como pecados sociales determinadas situaciones o comportamientos colectivos de grupos sociales, más o menos amplios o hasta de enteras naciones y bloques de naciones, sabe y proclama que estos casos de pecado social, ojo, son fruto de la acumulación. A mí una vez me corrieron de una parroquia porque estaba hablando esto, como en una parroquia de caché. No, hombre. O sea, me terminó corriendo el párroco. Porque, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica? Solamente lo necesario es tuyo. Si Dios te bendice más de lo necesario, lo puedes tener, pero eres administrador de eso. O te pongo un ejemplito más sencillito. Tienes tu restaurancito y con eso te da para vivir con dignidad. Pero Dios te bendice tanto y puedes poner 3 restaurantes más. ¿Lo puedes poner? Sí. Pero para engordar tus cuentas, no. Para dar salarios justos, para sacar de la pobreza a otros.
Cuando tú acumulas más de lo necesario para ti, estás cometiendo una injusticia, un pecado social. Y eso, créanmelo, y menos aquí en Estados Unidos, no lo pueden tragar, porque hay empresarios que se dan de muy católicos y están viviendo así, pero no, son pro vidas y con eso se limpian. Espérate. Cuando tú das inclusive dar salarios injustos o retener el salario, la iglesia le llama pecados que claman al cielo. Es uno de los pecados que claman al cielo. No, Cristian, es que tú estás como comunista, socialista, etcétera. Yo les estoy leyendo los documentos, no soy yo. San Juan Pablo II, dice, sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto de la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Se trata de pecados muy personales de quien engendra, favorece o explota la iniquidad. Paro un poquito aquí. Yo les decía que no podemos ser pulpos y estar en todas partes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo les dice, tú estás en tu causa de la defensa del no nacido, pero si están violando la dignidad del inmigrante, ¿por qué no levantas la voz? Yo no estoy diciendo que vayas y cuides al inmigrante. ¿Por qué te callas? Y hay que decir la verdad, porque a veces valoras más a un político que la dignidad de tu hermano. Y esto, fíjate, no es cuestión mía, es cuestión de la iglesia. No solamente están cometiendo un pecado grave los que abusan la dignidad, no sé, de un inmigrante, sino del qué. Te lo leo nuevamente. Se me fue. Se trata de pecados muy personales de quien engendra, favorece o explota la iniquidad, el mal, de quien pudiendo hacer algo por evitar, eliminar o al menos limitar determinados males sociales, omite el hacerlo por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia, de quien busca refugio en la presunta imposibilidad de cambiar el mundo, y también de quien pretende eludir la fatiga y el sacrificio, alegando supuestas razones de orden superior. Por lo tanto, las verdaderas responsabilidades son de las personas. Entonces, por eso mi llamado es a que seamos católicos integrales. En el momento de que al menos dentro de la iglesia, que la causa provida se desvincula de las demás causas morales, ya no es provida, es pronacimiento. Tiene que estar vinculada. ¿Por qué? Porque estamos vinculados, tan vinculados estamos que el pecado, el que sea, que haya mentido, lo que sea, lo riego para que se hagan pecados más graves. No sé, imagínense ahorita que tengamos una televisión, un violador que ha estado matando gente y mujeres y todo eso, ya lo agarraron. Generalmente, tú escuchas a la gente diciendo, ojalá se refunda en la cárcel, etcétera. Y si tú le preguntas a esa persona, ¿y usted tiene alguna responsabilidad en todas esas violaciones? No, yo no he tenido. ¿En serio? ¿Tiene lo menos un pecado usted? Sí, tiene algo de responsabilidad. Porque con tu pecado, más el del vecino, más el del vecino, más el del vecino, hacemos una sociedad de pecado que termina influenciando al que no tuvo mamá, al que está más desequilibrado. Lo más seguro es que tú y yo no vamos a violar nunca. Pero si pecamos, contribuimos a que se haga una sociedad, y el que sí puede llegar a ser un violador, por mi pecado, lo va a llegar a ser. ¿Y cuántas veces nosotros analizamos los daños? ¿Cuántas veces por ejemplo, por el carisma que ustedes tienen, cuántas veces tú has pensado que muchos de los abortos tú has tenido que ver por tus pecados? Porque estamos conectados. Fíjate lo impresionante de la visión de la iglesia en esto. Ya casi no me queda tiempo. Bueno, ya se me acabó. Por ejemplo, nomás les menciono rapidito. Les hubiera explicado los ejemplos del compendio que da, cuáles son los típicos pecados sociales. Nomás se los leo rápido. Es social todo pecado cometido contra la justicia,
las relaciones entre persona y persona, entre la persona y la comunidad, entre la comunidad y la persona. Es social todo pecado contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, incluido el del no nacido, o contra la integridad física de alguien. Esto lo dice el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Sobre todo por sí, yo he recibido varios comentarios de como que la Doctrina Social de la Iglesia no tiene que ver nada con la causa pro vida, nada. Fíjate, si aquí está diciéndote, es social todo pecado contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, incluido el del no nacido, o contra la integridad física de alguien. Todo pecado contra la libertad de los demás, especialmente contra la libertad de creer en Dios y adorarlo, cuando te reprimen la libertad religiosa. Eso es pecado social. Todo pecado contra la dignidad y el honor del prójimo. Es social todo pecado contra el bien común y contra sus exigencias en toda amplia esfera de los derechos y deberes de los ciudadanos. Esto del bien común ya se lo explicaré un día. Y les explico rápido lo de la propiedad privada. La Iglesia cree en la propiedad privada. Y la soberanía de un país es propiedad privada. Pero la propiedad privada, la Iglesia no cree que es absoluta. La puedes tener tanto y cuanto esté sujeta al bien común. Les tendré que explicar el bien común, pero ya no tengo tiempo, ¿eh? Por lo tanto, no necesariamente los inmigrantes están violando una ley de justicia. Puede ser inclusive al contrario. Porque la soberanía de un país está sujeta al bien común. No es un bien, la propiedad privada no es un bien absoluto, a lo menos para la Iglesia, ¿no? Los auténticos cambios, dice la Doctrina Social de la Iglesia, sociales son efectivos y duraderos solo si están fundados sobre un cambio decidido de la conducta personal. No será posible jamás una auténtica moralización de la vida social si no es a partir de las personas y en referencia a ellas. En efecto, el ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Esto es fundamental porque el ejemplo que les decía de esta líder pro vida de la Florida, ella seguramente cree que está contribuyendo a la moralización porque tiene repleto su Facebook de en contra de la ideología de género, a favor de la vida, en contra del aborto, etc. Pero espérate, mientras te tragas al prójimo. O sea, ahí ya no te salen las cuentas, pues. Ya no me alcanzó las otras tres, que eran la sociabilidad humana, que esto simplemente es el hecho de la corresponsabilidad que debemos tener. El ejemplo que les puedo poner nada más sencillito es recientemente grabé un video sobre esto. Como yo misionero, pues probablemente el 80-90% uso baños públicos y te das cuenta que a veces está todo charpeado y todo eso, pero no solamente ahí, en la propia parroquia. Y tú dices, la persona que entra al baño y es así de sucio, que lo deja así, no importa si finalmente no es mi baño, va a llegar otro, ¿está entendiendo lo importante de que estamos conectados, de que somos sociedad? No lo está entendiendo. Si ahorita ustedes se levantan y dejan esto desarreglado, no, que qué bonita estuvo la plática, espérate, pero se vio que no cayó en carne, porque lo mínimo que tendría que hacer es tú pensar en que los estudiantes que van a venir el lunes encuentren sus cosas como están. La parte de que estamos conectados, pero bueno, ya no se los puedo explicar. En los derechos humanos les tendría que haber explicado un montón de cosas, pero no me da tiempo ya para decirles sobre los derechos. Se tiene que hablar de derechos y deberes y un montón de cuestiones, ¿verdad? Solamente termino con la parte de la misión profética del católico. Y nada más les leo lo que dice la Doctrina Social de la Iglesia. El compromiso pastoral se desarrolla en una doble dirección: de anuncio del fundamento cristiano de los derechos del hombre y de denuncia de las violaciones de estos derechos. La Iglesia necesita que los católicos anunciemos y denunciemos. No, Cristian, tú quédate ya nada más con eso, pero estás fríete. Recientemente un evangelizador me decía, ya nuevamente la cantaleta denunciando que están haciendo eso con los inmigrantes. Discúlpame, es lo mínimo que tengo que hacer como católico. Desde nuestro bautismo fuimos hechos profetas y el profeta anuncia y denuncia. Ahora, ojo con esto. Dice el compendio, en todo caso, el anuncio es siempre más importante que la denuncia. Y esto porque recientemente yo grabé algo sobre el problema que hubo de la caravana de los inmigrantes.
Muchos creyeron que, bueno, yo estoy a favor de los inmigrantes, pues voy a defender esa caravana. Pero no, está claro que ahí manipularon al inmigrante. ¿Cómo tú como inmigrante vienes a pedir asilo subiéndote a la barda y ondeando la bandera de Honduras? Y denunciando que Trump esto y denunciando, etcétera. Ahí cuidado con las denuncias. Por eso la iglesia te dice que tiene que estar las dos, anuncio y denuncia. Cuidado con los grupos que solamente denuncian. Grupos inclusive pro vida. Si solamente están denunciando, pero nunca anunciando, ahí hay algo mal. O con los inmigrantes, refugiados, los pobres. Si solamente están denunciando y no anunciando, ahí hay algo mal. Sepárense cuando vean grupos que solamente se quedan en denuncia o que solamente se quedan anunciando y que son miedositos en denunciar, porque la iglesia nos está diciendo que la clave está en ser profetas, anunciar y denunciar. Y dice finalmente, para ser más eficaz este esfuerzo, debe abrirse a la colaboración ecuménica, al diálogo con las demás religiones, a los contactos oportunos con los organismos y gubernativos y no gubernativos a nivel nacional e internacional. En esto yo creo que este país sí ya le puede dar lecciones, por ejemplo, a Latinoamérica. Como allá los protestantes suelen ser bastante violentos contra la Iglesia Católica, cada quien defiende la vida por su parte. Aquí sí se han hecho iniciativas en donde no solamente son católicos, hay evangélicos, etcétera, hay algo más. Entonces es lo que nos invita la Iglesia. Si hay grupos que aunque no sean católicos, trabajan por los derechos humanos, por la vida, por todo eso, tenemos que trabajar en eso. No significa que renunciemos a lo que somos, Si hablamos de doctrina ya es otra cosa. Pero si es evangélico, cree en el matrimonio, cree en el derecho a la vida, los derechos humanos, etcétera, ¿por qué no trabajamos y unimos? Esto ya es mi punto personal de vista. Para mí, el demonio está ganando muchas causas a nivel de la moral, porque los que decimos que somos creyentes estamos separados en lo que estamos unidos. O sea, la mayoría de cristianos bien de la cabeza, aunque sean protestantes, evangélicos, pero que estén bien, creen en el matrimonio, creen en la castidad, creen en la vida, creen en los derechos humanos. La pregunta es, como uno anda peleando por aquí y otro anda peleando por allá, y eso sí, los que están del lado del enemigo, esos son bien uniditos, bien compactos. Entonces yo creo que mucho hay que atender a lo que la iglesia nos dice. Hay que empezar a trabajar más en comunidad, no solamente inclusive como católicos, sino con otros hombres de recta voluntad en estas cosas en donde estamos de acuerdo. En las que no estamos de acuerdo, listo, tú por tu lado, nosotros por nuestro. Pero en lo que sí estamos de acuerdo, la separación que estamos teniendo no ayuda. Pero les repito, eso se da más en Latinoamérica. Aquí, generalmente en Estados Unidos, hay buen trabajo entre las diferentes iglesias e inclusive hasta con ateos que les digo que son de recta intención. Vamos a dejarlo aquí entonces. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta reunión. Te pedimos que sigas redarguyendo, dándonos el discernimiento para entender lo que es el ser humano y por ende para entenderme a mí y entender a mis hermanos. Para entender que yo no puedo tolerar que se viole la dignidad de un ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. Dame la valentía de poder anunciar y denunciar. Que me duela el sufrimiento humano de todo ser humano, del no nacido, del nacido bebé, del niño, del joven, del adulto, del anciano, del bueno, del malo. Señor, dame verdadera capacidad de amar al ser humano, porque el ser humano es imagen tuya y tú eres amor. Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad,
sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.